proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Al aire. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, soy Ronald Fernández. Y este es nuestro tercer programa, no Wesley, del Foro del Voto, no, el cuarto programa del Foro del Voto Abierto y del Voto Nulo, y el segundo del año. Lastimosamente, el primer programa solamente participó un invitado, pero bueno, hoy vamos con el segundo programa del año. Y para el día de hoy nos acompañan Wesley Melchán y César Valencia. Wesley, por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Ronald, César, Valencia, y a Buenas noches. la ciudadanía en general que estén presenciando esta tertulia en vivo, topando el tema del voto nulo. Seguimos trabajando el voto nulo, como ven, en diferentes redes sociales, en Sedatos, empresas encuestadoras. El voto nulo, pongámoslo así, ya, para no exagerar, está en los primeros puestos. Está entre Novoa. Está en el tercer puesto. Realmente está en el tercer puesto. Realmente está en el tercer puesto. Ya, entonces, sí, por eso digo, puede estar segundo, tercero, porque no primero en cierto momento, ¿no? Pero va a estar en esos, de ley que va a estar en esos terceros, en los primeros terceros puestos va a estar. Primero, segundo, tercero, pero ahí está el voto nulo representando a la ciudadanía, a la mayoría de ecuatorianos que estamos cansados de la típica politiquería vieja de siempre, ¿no? Ese es el objetivo del voto nulo, para decirle basta a los mismos de siempre, en vista de que... Gracias. César, muy buenas noches, bienvenido. Exactamente, enciende tu cámara. Justo te iba a pedir que enciendas tu cámara. Muy buenas noches, bienvenido. Estás Ronald, con la cámara... hay ruido, no sé si el teléfono de César, que apaguen, no sé, Sí, pero se César, escucha está un ruido. encendido el micrófono. Está encendido el micrófono, pero está con la cámara trasera apuntando hacia el volante, porque no está con la cámara frontal. No sé si lo puedes ver. Puedes apuntar, cambiar la cámara, por favor, César, y silenciar tu micrófono. Exacto. Y cambia la cámara, por favor, César. Bueno, hasta que César se acople a la tecnología, vamos a seguir con Wesley. Bueno, este es el segundo programa del año, prácticamente iniciamos campaña electoral. Y digo iniciamos porque todos los candidatos han iniciado una campaña electoral y por ende el voto nulo, la organización, también debe iniciar una campaña electoral a favor podría decirse, del individuo, que es el voto nulo. Para avanzar en este proceso, primero recapitulemos, ¿por qué votar nulo en la papeleta? A ver, yo creo que como se viene manifestando, el voto nulo es un voto, creo que No, de pero a ver, la rechazo. pregunta va por ahí. ¿Por qué votar nulo en la papeleta? ¿Por qué? Porque estamos cansados de los mismos de siempre, ya que ninguno nos representa, y la mejor opción para terminar con esta politiquería vieja de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta demagogia. El voto nulo es un voto democrático que nos permite el código de la democracia del CNE, ¿no? Entonces, hay esa opción, mejor dicho, como cada quien verá a quién elegir, los simpatizantes
de Luisa votarán por Luisa, los de simpatizantes de Novoa votarán por Novoa, pero hay gente que estamos cansados que ninguno nos representa a esa opción del voto nulo, porque el voto nulo es un voto Ya, de rechazo, de protesta, de sí, pero si indignación. hablamos que ninguno nos representa, estamos hablando de que los movimientos políticos han puesto candidatos, y no de ahora, de hace 40 años. Estamos diciendo que los candidatos que hoy tenemos tampoco nos representan, que los presidentes, alcaldes, juntas parroquiales que hoy tenemos tampoco nos representan, porque los movimientos políticos lo han hecho hace 40 años, no de ahora, no de ayer. Si no fueron hace 40 años, seguimos utilizando la misma partidocracia. Quiere decir que ninguno de esos candidatos tampoco nos representa. Claro, correcto. Que esa es la idea, pues por primera vez el voto nulo gane a nivel nacional, aunque ya en parroquias, en cantones, sí tiene una buena aceptación el voto nulo. Yo creo que el voto nulo de entrada siempre tendrá un 20%. Aún más, creo que en estas elecciones hay bastante gente indecisa que no sabe realmente por quién votar. El hecho de que la gente no sepa por quién votar, esa es una opción para el voto nulo. Entonces, ¿por qué no? Que gane a nivel nacional, donde tenemos claro que ninguno nos representa. Entonces, en el voto nulo, como dice el Código de la Democracia en el artículo 147, bueno, ahí hay tres incisos, ¿no? Les voy a leer para que tengan más claro lo que dice los tres incisos en el artículo 147. Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos: cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte los resultados definitivos de la elección de juntas receptoras del voto, cargos nacionales o locales, perdón. En el 2, cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos del 30% de juntas receptoras del voto, siempre que esta situación afecte los resultados definitivos de las elecciones de cargos nacionales o locales. El inciso 3, ese es el que más claro es. Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Eso da a entender que si los votos nulos son mayor que los válidos, yo creo que hasta con un 50% supera a los válidos, con un 10% o más directo también, si el 50 más 1% prácticamente el voto nulo ganaría, pues. Entonces sí hay un Bueno, le objetivo del vamos a voto dar nulo. paso. Sí, muchas gracias, Wayne. Démosle paso a César que se presenta y que nos comente. Buenas A ver, noches. César, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Sí, dígame. Hola, hola, Ya. ¿sí me escuchan? César, ¿me escuchas? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Cuéntame. A ver, Ya. primero preséntate ante el público, que las personas te conozcan y cuéntanos un poquito de quién es César Valencia. César Valencia, soy ingeniero agrónomo de la ciudad de Guayaquil. Pertenezco a la agrupación donde estamos luchando por un cambio por nuestro país. Debido a tantas anomalías que se ven, nosotros nos hemos propuesto a luchar, pero sin pensar como hoy piensan los politiqueros que dicen yo me voy a la política y me voy a hacer. Nosotros estamos pensando es un cambio por el futuro de nuestras generaciones. Es decir, estamos cansados de tantas anomalías que se ven en los mismos de siempre. Son los mismos. Imagínense ahora, 98 asambleístas otra vez se van a postular y van a ganar porque ellos tienen su trampa con los votos que hacen en plancha. Entonces nosotros estamos ahorita trabajando con la finalidad de lograr el propósito de que la gente se dé cuenta y votemos, anulemos. Hagamos el voto nulo porque estamos disconformes, porque verdaderamente desconfiamos de toda esta situación que se está presentando aquí en nuestro país. Todo el mundo hace lo que le da la gana y son los mismos de siempre. Usted sabe realmente que
todos ellos están vinculados a un mismo propósito. Entonces ya basta, pues nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta realmente de la realidad, de que tantos años nos han engañado y por fin ahora pues nosotros queremos ya ver si podemos hacer algo, haciéndole ver también al pueblo que abra los ojos, porque el pueblo está dormido y asustado con tantas leyes que han puesto y todo, y nadie puede reclamar, porque si reclamamos ya enseguida nos van a tomar como prisioneros, que somos terroristas y tantas cosas, para que no podamos reclamar nuestros derechos que nos corresponden como ciudadanos ecuatorianos que somos. Y estamos dispuestos a luchar, cueste lo que cueste, no importa ahorita, usted sabe que realmente esto es muy peligroso, lo primero que hacen es quererlos matar, pero aquí somos un poco de líderes, y si es de luchar por el futuro de nuestra generación, no hay problema lo que pase, nosotros somos hombres temerosos de Dios que estamos en esta lucha, que no tenemos rabo de paja, y que vamos a seguir adelante porque nosotros nada tememos, porque nada hemos hecho, y queremos hacer es el bien. Eso sería... Muchas gracias. Bueno, una de las preguntas con las que iniciamos el foro del día de hoy es ¿por qué votar nulo? Porque con votar nulo estamos demostrando nosotros que no estamos de acuerdo con todas las situaciones que se están dando. Usted sabe que el presidente ya ahora está sobrepasándose por encima de la Constitución, haciendo lo que él quiere. Ya, pues entonces, la única manera sería es anular el voto, rayar todos los casilleros, para que de esa manera el CNE mismo se encargue de ya separarlos y no puedan regresar otra vez a ser candidatos. Pero para esto tenemos que llevar también nosotros un control de que podamos demostrar que, porque ahora usted sabe cómo se manejan los fraudes con todos los que tenemos en el CNE. Entonces, es fácil, pero nosotros vamos a estar pendientes a ver si hacemos un trabajo forzoso y podamos demostrar que no va a ser muy fácil esto de, como siempre lo han hecho, con los fraudes. ¿Qué nos garantiza? Y una pregunta para Wesley y para César. ¿Qué nos garantiza si el voto nulo gana que cambie la democracia? Cuando no ha existido un proceso de cambio. O sea, es decir, para hacerme entender mejor, en ninguna parte de la Constitución y en ninguna enmienda explica que si gana el voto nulo, se tiene que cambiar candidatos, se tiene que cambiar corte constitucional, se tiene que cambiar participación. No hay en ninguna parte un reglamento que indique qué se debe hacer si el proceso del voto nulo gana. Es decir, si hoy ganara el voto nulo, Daniel Noboa queda favorecido porque se permanecería en el poder, al igual que los asambleístas, al igual que participación ciudadana, al igual que el contencioso electoral, todos sus entes permanecerían hasta que un debate o un foro de apertura a saber cuál es el proceso o qué se va a realizar una vez que el voto nulo gane. Es decir, como no existe el proceso, no existen reglas definidas, el que gana es el que está en el poder. Para continuar con este proceso, ¿qué se plantea hacer o cuáles son los parámetros de que se debería hacer para que no los que están en el poder no permanezcan en el poder si el voto nulo gana? Wesley, por favor, iniciamos contigo. Complejo la situación porque sabemos que prácticamente, claro, en un país donde no hay democracia, nada garantiza, pues desde ya está demostrado que no hay garantía en estas próximas elecciones donde las autoridades actualmente que se encuentran ahí, los consejeros, todos ellos están ya cumplieron su función, su etapa de que fue de 6 años y todavía siguen arrogándose funciones y ninguna autoridad hace para que sean destituidos. Entonces, desde ahí ya no hay garantías, pues. No hay garantías, prácticamente no hay garantías. Entonces, señores, como digo aquí, primero hay que librarnos, ya que el Ecuador está secuestrado de estos partidos políticos disfrazados en mafias políticas. Entonces, mientras no haya garantía, y bueno, vamos por la vía más legal, la vía más viable
democrática que es el voto nulo. Y que si realmente el voto nulo gana, yo creo que este momento debería haber un golpe de Estado, digamos, donde no deberíamos permitir que ya siga la misma asamblea, el presidente, sino que ahí, no sé, ver qué es lo mejor. Ahí toca, sabemos que en la política todo es coyuntural, según las situaciones del caso, tocaría ver qué hacer, porque uno puede decir que aquí está lo que vamos a hacer en este documento, pero a la hora de la realidad no sabemos realmente qué va a pasar, puede haber un enfrentamiento. Sabemos que Daniel Noboa seguiría en el poder, obviamente no va a querer salir, desde ya está demostrando una tiranía, entonces va para él, igual se favorecería a él también, pues no va a querer salir, pues. Entonces yo creo que ahí el pueblo debe despertar, hacer conciencia que si el voto no lo ganó es porque ya no quiere saber más de la vieja politiquería de siempre, entonces ahí deberíamos Ya, ya estar organizados, ¿no? Ese es mi punto de vista. continuamos contigo, César. ¿ok? Tu opinión o tu respuesta a esta pregunta. Ya, mi respuesta a esa pregunta, realmente, como usted lo dijo, no hay ninguna garantía. Aquí la única garantía sería el pueblo, porque si ya demostramos que el voto nulo es porque no queremos, porque estamos cansados y hartos de esta situación, sería la única forma, es la unión del pueblo, porque el pueblo unido, como dice el dicho, pues jamás será vencido. Porque de lo contrario, mire que ahora sé que algunos concejales Pero, ya también se están lanzando a asambleístas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se están apoderando ya del poder, como lo hicieron en Venezuela. Ya no quieren soltar los puestos, ya quieren seguir permanentes. Entonces, el pueblo tiene que darse cuenta y apoyarnos para lograr esta situación, poderla combatir. De que el resto nos bajo, ofrezcan garantías, realmente por la ley ya no hay ley aquí en nuestro país. La democracia está por los suelos. No confiamos ya en nadie porque realmente ya lo están haciendo, ya lo han hecho y no podemos, creo que, lograrlo a través de la ley verdaderamente como se ejecute. bajo ese contexto de primero nos unimos y mañana vemos qué hacer, bajo el contexto de el pueblo jamás será vencido, nos han utilizado más de 40 años. Bajo el contexto de sumémonos hoy para luchar por nuestros derechos, han llegado líderes como Lucio Gutiérrez, han llegado líderes como Abdalá Bucaram, bajo el contexto de defender al pueblo o defender a los pobres. No vamos a cambiar y vamos a hacer el mismo proceso y cuando quieren luchar contra la misma partidocracia. Estamos haciendo los mismos esperando distintos resultados. Me parece una definición de locura. Wesley. Totalmente de acuerdo, Ronald. Tienes toda razón en manifestar eso. Lastimosamente el pueblo, la ciudadanía en sí no hace conciencia. Ese es el gran problema, no hace conciencia. Porque aquí la culpa es más de la ciudadanía, más que de los políticos. Eso sí, señores, aquí ellos hacen y deshacen con el país porque el pueblo ha permitido. Entonces, yo creo que falta organización realmente. No sé qué pasó a raíz del correísmo, la gente totalmente ya no sale, no le importa el país. Mientras no le toquen a ellos, no importa que al vecino lo estén matando, haya desaparecidos. Eso es muy lamentoso, pero de todas maneras no creo que hay que perder la esperanza. Debemos seguir luchando, caso contrario seríamos más cómplices de lo que esté pasando en el país. Yo creo que ahí también tienen que tomar un rol muy importante las fuerzas, los altos mandos de la cúpula policial, cúpula militar, o en ese momento un gobierno de transición, que sean ellos, porque ellos también son representantes, ellos se prepararon para velar por la integridad interna y externa del país, pues por la soberanía. El cargo es de ellos, no pueden ellos sumirse a un presidente. O sea, no, ellos tienen que, eso tocaría también presionar, exigir a los altos mandos que cumplan con su rol de velar por la soberanía. No pueden sumirse a lo que diga un presidente que está cometiendo muchos errores, por ende hace cometer errores como lo hizo con el señor, bueno, ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, creo que es. Mire, entonces, eso también, no sé, ¿no? Falta de valentía, de valor. Eso falta mucho los altos mandos, que ellos son culpables realmente. Ellos están para velar la seguridad interna, como digo.
verse por al pueblo, porque ellos se deben al pueblo también, pues. Entonces, no queremos que en cierto momento haya enfrentamientos, haya una guerra civil, pueblo contra fuerzas armadas, todo por cumplir un capricho de un presidente incompetente prácticamente, por no decir muchas cosas, totalmente incompetente, realmente creo que tiene muchos problemas desde pequeño y por ende estamos como estamos. Entonces, yo creo que deberíamos hacer conciencia y organizarnos y ver César, qué por es lo favor. mejor para el país. Bueno, en cuanto a esa pregunta, la respuesta, como dice, es bastante complicada porque realmente no contamos con los medios necesarios como son los principales, como dice Wesley, pues las Fuerzas Armadas. Y también esta constitución que tenemos, la del 2008, que es una constitución totalmente desfavorable para el pueblo, que es favorable para la delincuencia, eso habría que cambiarlo. Pero ya ha habido la forma, o sea, hay un dictamen que se llama 719 que querían cambiarlo con 8 preguntas, pero ahí está, que Lazo no lo hizo y ahora Daniel Noboa tampoco lo quiso. O sea, todos están vinculados a la misma situación, al mismo propósito. Entonces, si no hay verdaderamente, como dijo, un cambio, si no aparece alguien que verdaderamente quiera cambiar esta situación, la verdad es que si las Fuerzas Armadas no toma la rienda, será difícil verdaderamente, como dice usted, compañero, de que no hay cómo salir de esta situación porque no hay una ley que nos ampara para decir que con esto podamos salir. Solo el pueblo, pues salva al pueblo. Eso sería mi opinión. Efectivamente, el pueblo salva al pueblo. Pero ¿cómo hacer que el pueblo salve al pueblo cuando no hay leyes, no hay reglamentos? Y una teoría muy básica, que dice, yo tengo mi casa, pero viene el arrendatario o viene una persona de la calle y dice, présteme las llaves, que hoy voy a manejar su casa y hoy voy a organizar. La Contraloría, los ministerios prácticamente han tenido caciques internos. Cuando nosotros queremos, por decirlo así, vamos a hacer una consulta popular, ¿a quién tenemos que pedir permiso para hacer una consulta? Al mismo ente gubernamental. Es decir, le estamos pidiendo permiso al dueño de casa para decirle, hey, denme permiso que hoy quiero sacarles de su casa. ¿Creen que eso va a pasar? Eso jamás No va es a ley. pasar porque a Así ellos no les es. conviene el cambio. Sigue, César, por favor. Ya, eso, como le digo, no va a pasar porque a ellos no les conviene un cambio. Ellos se han propuesto a lograr sus propósitos solo para ellos. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo si como usted lo dice, es como pedirle la llave para decir que va a hacer algo? Él es el único que puede hacerlo, porque él tiene el poder, tiene el mando. Entonces, sería definitivamente imposible lograrlo, ¿no? Sí, efectivamente. Y cuando vamos a hacer el proceso del voto nulo, y esto me llama mucho la atención a las organizaciones sociales, ¿cómo vamos a impedir o pedir el voto nulo cuando sabemos quién se beneficia? O pueden haber intereses ocultos detrás de todos estos para que Daniel Noboa se peregrine en el poder. Wesley. Claro, es algo ilógico pedirle solución a los que son parte del problema, pues algo absurdo totalmente, pues nunca vamos a recibir, ¿no? Pero bueno, uno cree la esperanza, ¿no? Que ellos mismos tienen que solucionarnos. Lastimosamente tenemos que recurrir a la justicia, pero sabemos que la justicia está secuestrada. Actualmente Dianita Salazar no sabe el paradero de ella, a veces por temporada se desaparece, no da la cara absolutamente nada, donde cada quien hace lo más conveniente, como vemos, entonces no hay garantías, no hay seguridad, no hay justicia, entonces es muy penoso lo que pasa en el país. Por eso digo que aquí deberían tomar realmente el mando, el control, las fuerzas del orden, los altos mandos, ellos están preparados
y tienen que defender, porque aquí más podemos pedir Pero, a auxilio. ver, y aquí hace otra pregunta, o sea, es que es interesante estos debates, estos foros abiertos en donde podemos opinar. Pedimos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tome posta. ¿Cómo podemos pedirles cuando Fuerzas Armadas y Policía Nacional, primero, está hecho para obedecer órdenes, no para Ya pensar? sé a dónde vas, ya. Segundo, tienen que hacer lo que el presidente o el representante dice. Entonces, le pedimos a las Fuerzas Armadas que dejen de obedecer, les pedimos a la policía que dejen de obedecer, o les pedimos a que empiecen a pensar por sí mismos y que puedan dar un golpe de Estado, como lo hizo Rodríguez Lara. Wesley, sigue por favor. Sí, es verdad, es muy penoso pedirle solución también, porque son parte también, ¿no? Pero donde sabemos que los altos mandos también están involucrados en actos de corrupción, ¿cómo podemos pedir a la policía que nos ayuden a combatir la delincuencia cuando ellos están siendo parte o comentando? Y eso se ha visto, casos narcogenerales, recién hace unos meses un teniente coronel de la policía también involucrado en narcotráfico. Entonces, tanto en la cúpula policial como en la tropa, policías y militares están involucrados. O sea, todo es un narcoestado, por todo es corrupción. Entonces, ahí va la pregunta. Es imposible pedirles justicia a ellos cuando ellos están involucrados, como ha estado esos dos casos grandes sonados a nivel nacional, como el caso Metástasis y el caso Purga. De todos están involucrados, de abogados, jueces, fiscales, políticos, periodistas. Entonces, ahí está la Bueno, no pregunta. O sea, quería todo ahondar está... tanto en ese tema, ¿no? Pero ¿Ah? sí en el tema de que, no quería ahondar tanto en esos temas, pero sí más en el tema de que al final del día las Fuerzas Armadas y la policía se debe a un régimen, es decir, obedecer órdenes al que esté frente o al que sea jefe de Estado. Lastimosamente, así es, que las fuerzas del orden tienen que ser obedientes, dicen, y no deliberantes. Yo creo que eso también deberían cambiar en cierto momento, porque cumplir órdenes, a veces órdenes absurdas de coger, ir a desaparecer nomás y coger y matar y no pasa nada. Ahí está. El problema de las Fuerzas Armadas, ¿en qué se metieron? Y esto empieza con un chiste, miren. Esto empieza con chistes. Cuando salieron las Fuerzas Armadas a las calles o a los centros carcelarios a combatir y comenzaban a burlarse hablemos así, de los rurales, de los detenidos, según la ocasión donde se encontraban, haciéndoles pechar, haciéndoles cantar el himno nacional, que desbloqueame la clave, que dónde está Ramírez, que esto, que el otro. Cuando sabemos que ellos a veces se incomodan cuando la ciudadanía les toma fotos, les hacen videos, se incomodan, porque ese es su trabajo. Pero resultaba que entre ellos mismos se tomaban fotos y viralizaban. ¿Con qué fin? Con el fin de que hacernos creer que realmente están combatiendo la delincuencia, que el Ecuador se va a parecer a El Salvador, que ya teníamos un Nayib Bukele con Daniel Noboa. Miren cómo empieza el chiste. Entonces, de ahí viene el caso Malvinas, pues. Algo pasó, se les fue la mano, quisieron hacer algo similar, un mal golpe, un castigo físico, se cayó, qué sé yo, porque no se entiende para que esos chicos hayan terminado cruelmente asesinados y incinerados, cuando yo no los hago ni santos ni demonios. Hayan cometido una falta, está bien, pues tienen que haber sido reprendidos, y se emitaba el caso detenidos, pero lastimosamente hubo un mal procedimiento y eso costó la vida de ellos, y así por último la mafia haya sido que los haya matado, pero esto empieza con un mal procedimiento y los responsables son las fuerzas del orden. Eso sí tenemos claro. Entonces, Gracias, ahí Wesley. están. Gracias, Wesley. César. Bueno, en esta situación, como las Fuerzas Armadas pues tienen que obedecer al mando mayor, la verdad que desde hace años que hicieron estos cambios, pues ya las Fuerzas Armadas no pueden actuar ni dar golpes de Estado, porque ellos tienen que obedecer a la fuerza mayor, que es el máximo Jefe de del Estado. país, el jefe de Estado. Entonces, dígame usted, ¿qué podemos hacer? No prácticamente estamos, como quien dice, casi derrotados, porque si ellos son obedientes a él, usted sabe cómo es, como la fuerza mayor, como
mantiene. Entonces, Siga, por la favor. verdad es una lucha que solo creo que, como digo, habiendo tal vez quizás un golpe de estado que podamos, digamos, ya una, una revolución para que esto pueda cambiar. De lo contrario, nos llevarán a la quiebra definitivamente. Es lamentable la situación en la que vive el Ecuador y es lamentable más el despertar tarde, dice un viejo poeta. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía despierte cuando tenemos un 60% de juventud que le interesa más el entretenimiento que la democracia? Huele. Sí, yo creo, como digo, a raíz del correísmo, no sé realmente qué pasó, que la gente perdió el interés total de salir a reclamar, a protestar. Ahí radica el problema y todos se aliaron al correísmo, por eso ese partido se llamaba Alianza País, donde Rafael Correa gobernó con empezando desde el mismo, con Guillermo Lazo, que financió su campaña, Jaime Nebot, con Abdalá Bucarán y Álvaro Noboa. Con los mismos de siempre aquí, tanto los atacó en las sabatinas, repitiendo constantemente las ladratinas, aparentemente queriendo engañar que estaba en contra de la vieja partidocracia, como siempre él decía, la vieja partidocracia, el feriado bancario, la prensa corrupta, las gorditas horrorosas, y así pasaba atacando. Esa fue la estrategia de él, de lavar el cerebro mediante las sabatinas. Eso les llevó al éxito, divide y vencerás. Entonces, eso es lo que vemos, todos están coludidos, todos están aliados, no hay verdadera oposición en la política. Ahora con el correísmo mejor, cogieron más fuerza, no se le puede votar un presidente. Como vemos, pueden hacer lo que ellos hacen, no hay, porque obviamente las Fuerzas Armadas también no quieren, no quieren arriesgar su profesión, no quieren ir detenidos, porque hay una nueva ley que irían detenidos. Pero, señores, si hubiera verdaderos valientes, patriotas, altos mandos, ¿por qué no ponerse al frente y decir no estoy de acuerdo con esta dictadura de Daniel Noboa? Lo podrían hacer, eso demostraría realmente un verdadero patriota valiente, que sería de merecedor respeto por de todos los ecuatorianos. Lastimosamente están muy sumisos por ser muy obedientes, también cometen errores, donde también sabemos que están bien pagados, requete pagados. Si ganan, un ejemplo, ganan 5,000, llegan al caso de que pueden estar ganando hasta $20,000 mensuales. Entonces, obviamente hay intereses personales, entonces piensan en eso también. Entonces, por eso nunca van a creer que haya un golpe de Estado, porque el golpe de Estado se produce cuando las fuerzas del orden le quitan el respaldo al presidente. Ahí termina eso. Caso contrario, no. O cuando haya una rebeldía total de la ciudadanía, nos salgamos donde se den cuenta que las fuerzas del orden ya no pueden contra el pueblo ecuatoriano. Esa sería una otra manera de que le quite el respaldo a las Fuerzas Armadas al presidente. Esa también sería otra razón. Pero ahí voluntariamente así, porque sí, como antes pasaban, le quitaban el apoyo y votaban presidentes, yo creo que hoy es muy complicado, a salvo que la gente se reúna realmente y ya no puedan las Fuerzas del Orden ponerse en contra del pueblo y por evitar tal vez una guerra civil. Esa sería la única manera también. Gracias, Huele. César, Bueno, la misma pregunta. ¿Qué hacemos cuando tenemos una sociedad y un 70% de personas que les interesa más el entretenimiento que la democracia? yo pienso que debíamos de organizarnos y formar agrupaciones, pero con gente que verdaderamente quiera luchar por el país y organizarnos y trabajar en los 221 cantones del país y en las 499 parroquias y formar agrupaciones para formar líderes en cada sector y educar un poco a la juventud, hacerle conocer la realidad de lo que estamos viviendo y de lo que va a venir por causa de nuestro descuido, por causa de que la juventud de hoy no es como la anterior, que nosotros luchábamos, salíamos a las calles a tirar piedras, a reclamar nuestros derechos y se nos atendían. Pero ahora no hay esa fuerza, no hay esa decisión, hay un keniportismo con la juventud que pasa más entretenidos en el teléfono viendo basura en vez de autoeducarse y buscar algo bueno para nuestro país. Pocos son los jóvenes de hoy que conocen algo, pero también yo pienso que necesitan de nosotros que nos organicemos
para poder involucrarlos y hacerlos parte de esta situación para que vean la realidad y podamos lograr un cambio. De lo contrario, no llegaremos a nada. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va acabando. Esto es un foro para dar a conocer a las personas que se sumen a votar hacia el voto nulo. ¿Cuál sería la propuesta de César Valencia para motivar a las personas hacia la indecisión, hacia el voto nulo, hacia la decisión frontal, podría decir? César. Ya, lo mío sería es hacerles conocer la verdad de la situación en que estamos viviendo hoy en la actualidad y que si seguimos así, si seguimos dormidos y no actuamos, las consecuencias que vendrán serán terribles, porque realmente si ellos logran posesionarse ya del poder y no querer dejarlo como lo están haciendo ahora todos, entonces definitivamente llegaremos ya prácticamente, como dice, a un Venezuela. Que ya nos suelten el poder. Imagínense ahora con tantas leyes que nos han impuesto para que no podamos reclamar, para que no podamos accionar a nuestros derechos. Entonces, definitivamente, la solución sería como digo, hacer conocer más sobre la importancia que tiene la juventud en conocer sobre la realidad, en reclamar nuestros derechos que nos corresponden por el futuro de nuestras generaciones. Eso sería Gracias. Muchas gracias. Wesley, ¿cuál sería el detonante o el motivante para sumar más personas hacia la decisión frontal, el voto no? Que hagan conciencia, yo creo que lo más importante que la ciudadanía debe hacer conciencia que con el voto nulo gana el Ecuador, que nosotros no tenemos ningún interés en particular porque no representamos a ningún partido político, no compartimos ideologías, no queremos seguir discrepando en lo mismo, redundando en lo mismo, porque lo que se ve es una guerra prácticamente nunca antes visto, es una guerra desde que amanece, anochece, el correísmo va a seguir siempre en los primeros lugares con alguien de derecha, esa va a ser la disputa entre ellos, y aquí el que tiene más astucia, el que es más astuto, el más sagaz, el más delincuente también podríamos decir, el que tiene más dinero, el más vivo, invertirá más dinero para captar la simpatía haciendo cualquier gracia con tantos TikToks que realmente en vez de gracia hacen todo lo contrario, da indignación, da coraje, que no hay realmente un debate donde expresen, manifiesten un bienestar para el país. No se ve, o sea, yo he escuchado, se le ha escuchado al finado Jaime Roldós, es algo emocionante, un minuto de escucharle su discurso, totalmente diferente para lo que en la actualidad se ve, este tipo de debates, aquí como que están tratando de llegar a la presidencia, pero de un circo para tener mejor función, o sea, eso lo veo, o sea, no veo nada en beneficio, o sea, no sé, como digo, señores, las personas más incompetentes, los más, podría decir, la gente la más involucrada en actos de corrupción, la gente más detestable, es la que quiere llegar a la presidencia a representarnos, entonces es algo totalmente absurdo, algo de locos, por eso el país está como está, nunca antes visto el Ecuador, está considerado uno de los países más corruptos, más peligrosos. Fuimos campeones en las víctimas del COVID, somos campeones en los amotinamientos de los centros carcelarios, en muertes, decapitados, descerebrados, en actos de corrupción, en el sicariato. Ahora, como decimos, ¿no? La gente se preocupa, la gente de aquí, la opositora, ¿no? Que tanto ataca al socialismo, al comunismo, dicen, no queremos ser como Venezuela, Cuba, porque sabemos cómo terminan y en cierto momento el Ecuador irá allá con Correas o con Novoas. Pensamos eso, pero el mundo entero vuelta piensan que no quiere ser como Ecuador. Miren, algo absurdo, ¿no? Lastimosamente yo creo que el pueblo mismo ha permitido tanto atropello, tanto abuso, porque aquí somos culpables nosotros. Las personas que no hacemos nada, las personas que somos complacientes, espectadoras, críticas, analíticas, porque sabemos mucho de política para criticar en un grupo de WhatsApp, pero realmente no hacemos conciencia.
Las verdaderas luchas, batallas se ganan en la calle, lastimosamente. Si hay que derramar sangre por salvar, rescatar nuestro lindo Ecuador, que era antes del correísmo, me queda claro que Rafael Correa cambió el país con la Constitución del 2008 creada en Montecristi, Manaví. A raíz de eso cambió el país cuando permitieron la semillita, ese sobrecito blanco fue una semilla que esa semilla dio frutos después de 18 años. Ese fruto fue el sicariato, las extorsiones de los vacunadores, lastimosamente. Y todos están coludidos, todos son parte. Aquí Correa es Novoa, Novoa es Correa, Correa es Lazo, Lazo es Correa, Correa es Nebot, Nebot es Correa. Todo es un círculo de corrupción que gira entre ellos. Lastimosamente, la falta de cultura de la ciudadanía a nivel nacional, eso hace que seamos ignorantes, más que todo en la estrategia de la política, somos muy ignorantes, ellos saben cómo dominar nuestra mente, y estamos viviendo, por eso dicen, cada país tiene su presidente que lo merece. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto fue el foro del voto nulo. Esperamos e invitamos a más personas que se sumen a este foro, en donde puedan dar sus opiniones, sus discrepancias también, y saber por qué votar o por qué no votar. Fernández, y bueno, les agradezco a Wesley Machán y a César Valencia el día de hoy que nos acompañan. Palabras de despedida, Wesley. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Como digo, que la ciudadanía debe hacer conciencia, la juventud más que todo, hacer conciencia que si gana el voto nulo, gana el país, y es lo que queremos. Basta los mismos de siempre. César, palabras de despedida. Ok, nos despedimos. Un excelente. Ya se fue, creo. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas, hora de Ecuador. Hasta la próxima. Salva, y si quieres, solo si quieres, y si quieres, a causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, iLU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.